Bueno, Fidel, bienvenido. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional desde que empezaste hasta el día de hoy. Buenas tardes. Bien, la verdad que mi trayectoria profesional, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Huelva, de Minas de Río Tinto, en este caso de la aldea de la dehesa de Río Tinto, y bueno, empecé mi andadura muy pequeñito, jugando en los clubes regionales, en los clubes cercanos a mi pueblo y demás, y bueno, hasta que di el paso al Recreativo de Huelva, que ahí fui escalando año tras año, hasta que tuve la oportunidad de debutar con el Recreativo de Huelva en 2010. Bueno, de ahí del Recreativo de Huelva llegué 2 años al primer equipo. Mi primer paso, mi primera salida de casa aquí a Elche. Fueron 2 años maravillosos. De Elche pasé a Córdoba, Córdoba a Almería, Almería un añito a Las Palmas y luego, bueno, tuve la vuelta a Elche en la que sí que ha sido la etapa más larga de mi carrera y ahora, bueno, estamos en Albacete intentando seguir dando pasos hacia adelante. Vale, o sea, has estado en un montonazo de equipos. Lo comentábamos antes que tendrías un montón de anécdotas. ¿Nos puedes comentar algunas así que sean las más significativas para ti? Tengo muy buenas anécdotas. Si me pongo a pensar, yo creo que me irán saliendo sobre la Sí, marcha, sí, ¿no? tú cuando tengas una ya sabes, la dices y ya está. Tengo una muy buena con Nino, en este caso con la leyenda, todos sabemos, ilicitana, que el día del ascenso de Montilivi, un día marcado para todos, bueno, en Mm, nuestra retina. Creo que total. fue un día especial, sobre todo por la situación que vivía también el país. Era una situación súper excepcional y recuerdo que ese día nosotros éramos una fiesta. Nosotros subimos a Primera División porque ese vestuario era una fiesta, ¿no? Creo que fue una situación muy difícil, el jugar sin aficionados, estuvimos muchas semanas parados, no sabía si nos íbamos a clasificar para ese playoff. Y bueno, pasamos la primera eliminatoria de Zaragoza, con gol de Nino en este Mm. caso, en la vuelta, un gol que, bueno, yo recuerdo, hay un vídeo en la grada de ese día de Zaragoza que yo levanto los brazos antes de que él golpee la pelota, porque ese tipo de pelotas cuando le caían a él, todos sabemos que cuántos goles no ha hecho así, ¿no? Y recuerdo la vuelta en Montilivi, que nosotros en el autobús íbamos todos cantando, todo iba saltando, porque sabíamos que iba a un partido, pero nos lo tomamos así, ¿no? Mm. Nosotros fue un año muy sufrido, muy difícil y justo cuando nos íbamos bajando del autobús, nosotros íbamos sentados en la parte de atrás del autobús, vamos bajando las escaleras, salimos y íbamos juntos prácticamente. Se acercó el chofer del autobús a Nino y le dijo, no recuerdo, eh, la última vez que te traje aquí, subiste a primera división. Claro, es verdad. Él subió ya allí. Él ha tenido 3 ascensos y los 3 ascensos los ha tenido en ese campo, Sí, en sí, es Playo y verdad. en Montilivi. Pues el chofer ese, creo que el ascenso anterior que había tenido había sido con Osasuna, Sí, no sé si con Osasuna o con Tenerife. Dice, la última vez, se ve que en este caso el Tenerife o el Osasuna había alquilado el mismo autobús que en ese caso habíamos alquilado nosotros con el Elche. claro que era el Una mismo, o compañía sea, qué regional fuerte. y el chofer le dijo, la última vez que traje a este campo subiste a primera división y nosotros Fua, volvimos a subir. voy a Yo creo que flipar. está Ahora luego en hablaremos de el esa etapa destino. porque eso tuvo que ser, o sea, ese año yo lo recuerdo que empezamos, bueno, empezamos bastante bien. eh, Hubieron cambios a mitad de temporada, pero ese año ¿cómo se vive? Una vez que empieza el COVID, porque claro, pasas de jugar con estadios llenos, una buena dinámica del Elche, eh, y luego me acuerdo que se paró no sé cuántos meses, varios meses, 2, 3 meses el fútbol, vuelta a los estadios sin público. ¿Cómo se vive un partido sin público? ¿Se juega con menos presión? Nosotros lo hemos analizado tantas veces que a ver, nosotros ese año creo que tuvimos mala suerte por el momento en el que porque nosotros cuando paramos en Madrid, ganamos en Vallecas, al Radio Iraola, íbamos volando. Yo recuerdo no estuvimos bien en la primera parte, creo que nos fuimos perdiendo, luego remontamos, se quedan ellos con uno menos y estábamos muy bien. Pero yo creo que luego las circunstancias de playoff, de jugar a puerta cerrada, el Zaragoza era un rival muy fuerte ese año. Tenían a Puado y a Luis Suárez, que en nuestra eliminatoria no están. Claro, se fue por... Luis Suárez no tuvo el permiso de su equipo porque estaba cedido y Puado se contagió. Mm. Y entonces no estuvieron. Entonces tuvimos un poquito la mala suerte de que paramos en el momento, pues, si todo llega ahí en una situación normal, no sabemos nunca cómo hubiese Mm. acabado eso. Y a lo que me preguntas de jugar sin público, creo que es una situación muy fea. A mí No te gusta, no ¿no? terminé de adaptarme nada, no me gustó nada. Tiene que ser raro, sí. Eh, Estaba viviendo una situación muy difícil el país, veíamos cómo estaba la sanidad colapsada, una situación difícil, ¿no? Muy Mm. complicada a nivel de todo el país y como te digo, nosotros tenemos que jugar, creo que el ir a un campo de fútbol es un espectáculo semanal, Mm. el que crea ambiente, en el que hay ciudades que viven de eso, hay abuelos que intentan ir con sus nietos o con sus hijos al campo semana a semana y yo creo que eso es
lo más bonito del Sí. fútbol, ¿no? El poder emocionar a la gente, el poder bueno, que todos esos niños sueñen con llegar a la situación que otros hemos tenido el Mm. privilegio de poder vivir y jugar en un campo vacío. Yo creo que ojalá no me toque nunca No, no, ojalá, repetirlo ojalá. porque bueno, no terminé de adaptarme nunca y no fue una situación Mm. para nada agradable. Total. Yo me acuerdo también, Fidel, ese año, que, bueno, había incertidumbre si íbamos a entrar o no en playoff por el caso del Fuenlabrada, el Depor, estuvisteis ahí a punto a punto. De hecho, aquí hubo un partido contra el Oviedo que no iba muy bien y al final metió Pere Milla un pedazo de gol de cabeza muy, muy bueno, la verdad. Muy Sí, buen centro también. de Andoni Eh, López, el centro fue de de Andoni Andoni López. López, sí. No sabía si era él o... ¿Qué iba a decir? Mojica, no, Mojica no estaba ahí. Juan Cruz, Mojica, ¿no? Era Juan claro, Cruz. Juan Cruz, Juan Cruz era el uno de otro los dos. lateral. No, fue en este caso fue Claro, Andoni López por ese gol. Nosotros lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que fue un gol en los últimos minutos de partido y fue un gol tan importante porque bueno, al final nos hizo entrar en ese playoff, ¿no? Si ese partido no claro, llegaba a ya ganar, pues está. Labrado hubiese entrado. Y tengo buena memoria en este caso para partidos en los que he jugado. Hombre, si me preguntas por partidos de hace 10, 12 años, igual hay alguno que se me escapa, pero sí que recuerdo perfectamente ese gol, porque acababa de entrar yo al campo hacía unos minutos. No había estado con molestias toda la semana, no había podido jugar ese partido. Yo no llegué bien físicamente a la parte final de la No, temporada y ese playoff. De hecho, en el playoff, yo de esos 4 partidos, solo juego uno, solo juego la vuelta en Zaragoza. Y ese día juego en Montilivi, doy el centro del ascenso y me lesiono. 2 jugadas así sí, después yo me lesioné ese día. no me Yo acordaba de recuerdo eso. en la previa de ese partido hablar con el míster, hablar con Pacheta, me preguntó en 2, 3 ocasiones cómo te encuentras. Y yo en el partido de ida, en el partido de vuelta de Zaragoza había tenido molestias y no había terminado bien, con buenas sensaciones ese año. Fue difícil, como te digo, para todos a nivel Sí. pues bueno, de organización, de entrenamiento. Tuvimos que entrenar en casa mucho tiempo solo. Luego tuvimos que ir por grupo. Fue una situación muy, muy Es que fue muy complicada. Pero complicado, bueno, sí. en este caso creo que Hombre, el fin el final fue bueno, épico fue para brutal. nosotros. 23 de agosto. Es una pena, ¿no? La verdad que es precioso el poder subir a primera división, pero es una pena que esta ciudad no. Sí. Yo he podido vivir lo que es otro ascenso en esta ciudad y Ahora hablaremos también de es ese... increíble, ¿no? Que todos sabemos la ciudad tan futbolera en la que estamos, en la que como la gente anima a su equipo, arropa a su equipo. Y como te digo, ¿no? En este caso, nosotros creo que en ese playoff, hipotético playoff con afición, creo que hubiésemos tenido también un punto a nuestro favor, que es un campo tan grande lleno Sí, que total. sabemos que Pero sí que es que verdad aprieta. que aquel año yo recuerdo que el Girona iba muy fuerte. El Girona llevaba un equipazo. Estuani, estaba Gumbau también, estaba Mojica, que fue precisamente el que gracias a Dios no acertó en el remate de Pérez. Y luego lo que tú has dicho, el Zaragoza también llevaba un equipazo. O sea que, pero sí que es verdad que tú veías la inercia del Elche y decías, cuidado. Además, se había dado muchos casos que el sexto había subido porque al final te plantas ahí con esa inercia y pasa lo que pasa en muchos, muchos casos. Otra de las cosas que te quiero preguntar es cómo vives tú aquel momento en el que, en esa incertidumbre de si os vais a meter o no, porque vosotros seguís entrenando sin saber si vais o no a jugar el playoff, porque se tenía que jugar ese partido, que a priori era un partido ganado por el Fuenlabrada, porque encima creo que el Depor tenía también varias bajas, vinieron jugadores que ya estaban de vacaciones y al final ganaron con ese penalti. ¿Y cómo lo viviste? ¿Lo vivisteis juntos o algo? ¿O cómo se La dio verdad, eso? la verdad que teníamos el fin de semana libre, cada uno estaba en En un un lado, sitio, ¿no? ¿no? Yo recuerdo que ahí Pacheta nos dio libre, cada uno se fue para un sitio. Yo recuerdo tener el móvil boca abajo así, ponerlo ahí y ver que entraban 200 Mm. mensajes de forma instantánea, ¿no? Yo sabía que yo no estaba viendo el partido, yo no lo vi. No, Yo no vi ese partido de Fuenlabrada y el Depor porque no apostaba nada en ese no, momento claro, por claro. el Depor. Yo creo que ese día Mm. dieron una muestra de profesionalidad de las más grandes que nunca ha existido, ¿no? Mm. Yo no vi el partido. Y bueno, sí que es cierto que no vi el partido porque no creía sinceramente que Sí, Fuenlabrada iba a ganar o empatar y se mm. iban a meter ellos en playoff. Y bueno, El empate les valía, el ¿no? empate Tenían les que valía. ganar, El claro. empate les valía a ellos porque tenían que haber ganado. Nos habían ganado Sí. los 2 partidos de la Mm. temporada. De hecho, quedando 5 o 6 jornadas, nosotros jugamos en Fuenlabrada y Sí. perdimos con ellos. Mm. Un partido que nos dejó ahí, que nos limitaba un poco nuestras opciones Sí, es de, verdad, sí. de entrar en playoff. Y bueno, pues bueno, lo bonito del fútbol, en este caso, la magia que tiene, ¿no? Yo recuerdo que le mandé un mensaje al chico que marcó el gol del penalti, porque en este caso Nuque, Cristian en está... Fulu, Sí, lo conocía, había compartido, no sé, en Francia, creo que había sido compañero y demás, le di las gracias y hombre, sí que es cierto que yo una vez que entramos en playoff, de esa forma, yo se lo decía a todo el mundo, sentía que subíamos. sí. Sí, ya había jugado un playoff años antes y para mí éramos el mejor equipo de ese playoff en Mm. Córdoba. Hicimos un año espectacular, tuvimos 25 jornadas
en ascenso directo, hicimos entre 3 jugadores 47, 48 goles. Para mí éramos el mejor equipo, pero no llegamos bien al playoff. Estuvimos todo el año esperando el ascenso directo, Sí. nos cogió el Girona, en este caso de Pablo Machín, eliminatoria de playoff, y nos eliminó el Girona, y siendo para mí nosotros el mejor equipo del Girona. Y lo que tú hablabas antes, ¿no? Yo creo que no el mejor equipo en un playoff sube. Al final, No, es playoff verdad, hemos es verdad. visto todos los años que hay sorpresa, el que te mete sexto, el que entra. De hecho, creo que hay más veces que han subido los sextos Sí, que los sí, sí. terceros en este caso. El Córdoba. El Córdoba. Nosotros no éramos el mejor equipo ese año, pero éramos el mejor grupo con diferencia. Eso sí, te lo Se aseguro, veía, ¿no? eso se veía, ¿eh? Eso se veía. ¿No? Creo que del primer partido, en la ida, en la primera eliminatoria del playoff, creo que hay 7 cambios que hace Pacheta del equipo de la ida a la vuelta y ganamos 0-1. Para mí eso era una virtud que teníais ese año, Sí. que entrar el que entrara, o sea, da igual que hubieran 3 bajas, que da igual, los 3 que salieran tenían Daba esa igual, confianza. Daba igual. Yo creo que ese año, una vez que nosotros entramos en playoff, yo sentía que subíamos porque nosotros con anterioridad habíamos tenido problemas también, como todos los equipos, supongo, ¿no? Que creo que fue una situación tan difícil, no se sabía si se entrenaba. Nosotros fuimos el único equipo que estuvo 2 semanas entrenando con la incertidumbre Claro, si se sí, jugaba sí, ese sí. playoff o no para ese partido de... bueno, sentía que teníamos algo que... Y luego, pues, bueno, se fueron alineando dio en este todo. caso muchas cosas, se dio absolutamente todo. Hubo en este caso jugadores que habíamos sido muy importantes durante el año y no llegamos en el mejor momento a ese final de Liga o Playoff, pero hubo otros que no fueron tan importantes y que luego en playoff dieron un rendimiento espectacular. De hecho, el mismo Pérez, Sí. que es el que marca el gol del ascenso, hace el gol del día del Oviedo de la última también. jornada y hace el gol del ascenso. Y Sí. luego durante el año había tenido un año complicado. El Pérez no había sido titular indiscutible durante, No. durante toda la temporada. Eso dice la fuerza No, que total. tenía ese grupo. Y yo creo que en ese caso la fuerza que tenía ese grupo era porque estábamos capitaneados por el mejor, ¿no? Yo creo que a nivel de gestión y de cómo llevar una situación tan difícil y tan complicada, yo creo que no he tenido nunca ningún entrenador que lo supiese manejar como ¿Cómo era Pacheta aquel año? Cuando sabíais que os metíais en el playoff, ¿cómo se maneja a partir de ahí? O sea, ¿os veíais fuera totalmente? Una vez que estáis dentro, imagino que tendríais una reunión entre todos y diríais, a por esto, muerte, esto es nuestro. La verdad que lo llevó todo bien. Lo llevó, pero no solamente en el momento que entramos en playoff, sino semanas anteriores. Él tuvo ese tacto para saber que era una situación muy, muy complicada, ¿no? Él, cuando necesitábamos 2 días libres, o cuando el equipo él veía que la gente estaba un poquito saturada, 2 días libres, chicos, vamos a intentar hacer una comida, vamos a intentar juntarnos nosotros, venga, vamos a intentar aislarnos un poco de todo el tema. Te digo que estuvimos como 15 días metidos en el hotel prácticamente sin salir, pues jugamos miércoles-domingo Claro, en la sí, eliminatoria sí. de playoff, pero es que volvemos y estuvimos como otro mes concentrados luego en la pretemporada que ya no estaba él, pero él lo tuvo, él supo manejar cada situación, ¿no? Él sabía que no seguía, ¿eh? Él sabía Ella que lo no iba a sabía. seguir el año que viene ¿Verdad? y él nos lo dijo. Hubo un momento que él nos lo dijo a mí, que nos lo dijo a nosotros, que él sentía que no iba a seguir el año que viene, pero que teníamos algo muy grande por Sí. hacer, que un ascenso que lo íbamos a recordar toda nuestra vida, que mirásemos por nosotros, por nuestras carreras, por nuestra familia, por toda esa masa social, por ese club y esa ciudad que teníamos detrás, porque él verdaderamente, yo creo que él tiene las puertas abiertas de esta casa y las tendrá siempre, Sí. porque ha sido un caballero, fue un caballero en ese momento. Y bueno, en este caso no se han podido hacer las cosas mejor, ¿no? Ni tratar mejor a un grupo, a un club, a una afición. De ahí el cariño que Sí, todo el mundo le total. tiene. Coincido contigo. ¿Tú recuerdas esa final? ¿Cómo se planteó? ¿Cómo la trabajasteis durante la semana? Porque el partido de ida, me acuerdo, 0-0, pero es verdad que el Martínez Valero, el césped, no estaba bien. Creo que, sinceramente, puede ser que nos beneficiara porque ante un juego tan combinativo como el del Girona, creo que no opinó bien. Luego, aparte, tampoco nos valía, los empates no nos valían. Al final de la prórroga era sentencia. Entonces, claro, tú te plantas en Girona, que ellos tuvieron una ocasión clarísima de Stuani no sé en qué minuto, pero tuvieron una ocasión muy clara. El Girona jugó bastante bien y vosotros, bueno, tú, Sí. que yo he visto ese gol, si no te digo que lo he visto más de 200 veces, no te exagero, en el que digo, estuviste a punto de desequilibrarnos y digo, si se cae, ya está, eso no se produce. Yo también estuve a punto de tirarme, pero había sido compañero de equipo de Pape Diamanca en este caso. Yo creo que en esa jugada hay un error grave por parte de este caso de ellos, es que él me tiene que parar en Sí. esa jugada. Pero yo había jugado con él y yo sé que era un jugador que iba mucho a robar, que él no hacía tanta falta, cuando iba a tiempo aguantaba un poquito. En este caso yo, en el momento que veo que él llega y medio a ese duelo,
yo intuyo que tengo que seguir yo. En cualquier otra circunstancia, a lo mejor con cualquier otro jugador, hubiese provocado una falta, pues bueno, una falta en tres Sí, ya cuartos, está. peligrosa. Ahí, bueno, pero bueno, decidí seguir Mm. en este caso por un centro, no el mejor centro de mi carrera, cae un poco llovido al segundo palo, pero en este caso estaba ahí Pere Milla Sí. con su cabeza ¿Y qué preparada. sentiste cuando entró eso? Yo Desde recuerdo la tele no parecía gol, ¿eh? O sea, yo hasta que no vi a todos corriendo, yo pensaba que eso había salido. Yo recuerdo correr hacia todos los sitios. Yo recuerdo que Pere venía hacia mí, pero yo corro hacia allí, veo a Nino corriendo hacia otro lado, todo el mundo entrando dentro del campo, fue... Pero lo tengo parado esa imagen. Esa imagen del seguir línea de fondo, el centrar, el ver que el balón entra, yo recuerdo locura total por todos lados. Una locura... por- como que se paraba un poco el tiempo, veía a todo el mundo invadiendo el campo, los chicos jóvenes que venían, en este caso de la grada, saltando al campo, porque claro, eran minutos finales de Sí, sí, partido, sí, eran el minutos 95, 96, casi 96, 96, sí. y la verdad que no es el gol que más he podido celebrar, porque estaba el campo vacío, ha habido Claro. goles, pero sí que de unos goles, una sensación única. Mm. Esa sensación es única. Yo te voy a contar dos anécdotas que tengo de ese playoff, que es una cuando tú habías dicho que habías llamado al que metió el gol del Deport. Yo puse en Twitter que si nos clasificábamos me iba a comprar la camiseta del capitán del Deportivo. Me compré, la tengo ahí abajo de Alex Bergantiño. Ajá. Y luego la segunda es que cuando tú hiciste aquel centro y remató Peremilla, le metí un puñetazo tan grande al suelo cuando vi que era gol que me hizo una fisura, así que me disteis una buena alegría, pero bueno, luego me fui, no lo sabía, luego al tiempo me enteré que tenía una fisura cuando me hicieron una radiografía. Yo tenía esto hinchado, pero bueno, fue una bendita locura. Mereció la pena Mereció esa la pena fisura. esa. Al hilo de lo de Pacheta, sí que cambió un poco en el playoff. Nosotros cambiamos la forma de jugar. Nosotros casi durante todo el año jugábamos con cuatro atrás, 4-2-3-1 durante mucho tiempo. Teníamos a Gonzalo Villar en la primera vuelta. Luego se fue, colocó en algunos partidos a Iván Sánchez, que jugaba en banda derecha, lo colocó dentro, jugaba a Josán por fuera. Y nosotros llegamos al playoff, como sabíamos que ahí todavía me parece que el valor doble de los goles sí que existía, Mm. pues él jugaba un poquito, quería un poquito más de consistencia defensiva y pasó a línea de tres centrales. Creo recordar que jugaban Dani Calvo, Gonzalo Verdú y Josema. Es verdad, Sí, y creo que eso nos dio mucha seguridad. Nos dio es seguridad al verdad, sí. equipo, el equipo encontró, de hecho creo que una de las bases de subir y del ascenso es que no conseguimos goles en ninguno de los No, cuatro ninguno. partidos. No Cero hay ningún goles. Dos partido. goles a Nosotros favor. planteamos un partido un poco más defensivo de lo que solía ser en el Mm. partido de ida, pero en el partido de vuelta, él en el momento que tenía que dar un paso adelante, lo daba, porque él a nivel Mm. defensivo, él quería un poquito de que manteniese un poco el orden, pero él luego tenemos total Mm. libertad los jugadores de ataque. De hecho, creo que en muchísimos partidos recuerdo un partido en Albacete, en este caso, juega Gonzalo Villar, Iván Sánchez, Josán, Fidel, Nino y creo que Pere o algún delantero así. Es decir, Bueno, como creo que jugó Casmi, metió Casmi, gol que metió Casmi, gol con la sí. izquierda de volea. Sí, no jugó Pérez ese día, jugó Casmi. Mm. Sí, pues ese día coloca a Iván Sánchez por dentro, un falso medio centro así, y hubo muchos partidos. El partido del Rayo Vallecano, Mm. que hablamos que remontamos, creo que también fue así. Creo que entra Josán por derecha, que luego entró Scriche, que había venido en enero. Yo jugué por izquierda, jugó Iván Sánchez dentro. Ese día Y metió Oscar Gil, porque yo me eh, acuerdo personalmente. Y luego también fue, de falló el hecho, portero. y metió Peremilla. Y luego el tercero lo hace Scriche a asistencia de Josán. Sí, El primer gol es de lateral a lateral. Centra Juan Cruz mm, y marca Oscar Gil. sí, es Sí, verdad, es creo verdad. recordar. Y a partir de ahí Sí, ya fue lo de la pandemia, es sí. verdad. Vale. O sea, que esa fue. O sea, el variar la táctica es verdad que también creo que desconcierta un poco al rival, ¿no? Porque te metes con línea de tres atrás, los dos extremos, los dos carrileros. Claro, eso al rival, que suelen ser eso, juego combinativo, lo metes en un campo que tampoco estaba bien, eso costó mucho. Y luego, claro, tú vas a jugar fuera de casa, ellos en su casa, sabiendo que vuestro gol vale doble, que es lo que pasó, Claro. que metisteis el 0-1 en Zaragoza y creo que nos pitaron un penalti en contra, que lo tiraron a la Panenka, Lo paró Edgar. lo paró Eh, Edgar. Y aunque yo estaba Aunque lo tranquilo porque metiese, decía, aunque lo metiese, sí. Sí, sí, necesitaban sí, sí. otro. Claro. O sea que eso fue clave. Vale, eso es o sea, tu segundo ascenso con el Elche. ¿Me puedes decir también un poco anécdotas del primer ascenso, cómo lo viviste? Para mí fue brutal. Yo creo que eso es algo que no se va a vivir nunca porque líderes desde la jornada 1 hasta la 42, eso es una barbaridad. Me acuerdo del primer partido contra la Ponferradina, porque estuvo aquí también, nos lo contó un poco Paco Peral, Mm. que dice que él tuvo que estudiar a la Ponferradina, de Claudio Barragán, que era íntimo amigo suyo y demás.
Entonces, ¿cómo viviste tú aquel año? La verdad que si tú dices, quédate con alguna temporada, algún momento de tu carrera, es la primera vez que salía de casa, es el primer equipo, bueno, yo en teoría no venía como banda izquierda titular de este equipo, como un jugador, yo venía como un chico joven que había hecho bueno, buenos partidos en el Mm, Recre, pero no había terminado de explotar todo lo que se esperaba de mí. Y en este caso el Elche apuesta por mí. El Elche en este caso tenía a Miguel Palanca, que era el banda mm. titular. Pasa que yo llego, él está un poquito lesionado, se lesiona creo que en pretemporada, el equipo empezamos bien de pretemporada y empieza una inercia positiva, creo que es el año soñado por cualquier jugador, ¿no? Yo creo que tenemos ahí consiguen hacer un equipo excepcional, ¿no? Teníamos jugadores jóvenes como Carles Gil, como en este caso yo, vino Pelayo esa temporada Sí, es verdad. también. Y luego teníamos mucha experiencia atrás, teníamos jugadores muy experimentados atrás, vino Damián Suárez también, que no había estado Sí, bien en Gijón, hizo una temporada excepcional, y luego tenemos la experiencia tenemos a Alberto Rivera, David Generero, sí. Xavi Echeita, Sergio Pellegrín, Eduard Bakar. Tú miras el equipo del 11 y dices, teníamos un Es brutal. equipo espectacular, consiguieron Mm, hacer un sí. grupo y claro, empezar también, Luego vino pues te lo Powell digo todo, ¿no? también. Vino Berry Powell, Mm, Coro, que era muy importante para fua. nosotros, un jugador de una calidad, se movía entre líneas, entendía el juego, tenía esa pillería para luego hacer los Mm. goles en momentos importantes, siempre estaba ahí. Chumetra, que desborde también, ¿eh? Su metra, madre mía, qué Qué potencia, qué barbaridad. desborde, qué año hizo. Hizo un año espectacular. Pero hay un partido muy, muy importante que creo que nos baja un poco de la nube, que es una semana antes, me parece, creo que jugamos el trofeo de Elche nosotros, Mm. jugamos contra el Almería Ah, sí. y perdemos 1-3 y nos pegaron un baile. En el Almería ese año tenía un equipazo. Mm. Tenía, me parece que Aaron Ñíguez, Yago Falqué, Charles, Ulloa. Tenía un equipo. Tú dices, a principio de temporada mirabas el equipo y el nuestro y seguramente ellos Mm. serían más favoritos que nosotros. Pero nosotros perdimos ese partido y, y creo que digo, "Uf, veníamos de hacer una buena pretemporada, habíamos Mm. ganado casi todos los partidos, pero bueno, aquí. ¿Qué pasa? Que teníamos mucha experiencia. Teníamos jugadores que muy experimentados, que desde el primer día apretaban a los jóvenes. Nosotros, yo recuerdo ese año que nosotros en el momento que nos poníamos ganando era casi imposible hacernos gol. Imposible. Nosotros poníamos el 4-2, ahí no, nos juntábamos mucho los bandas y luego teníamos a Chumi que salía a la contra, Carles que no la perdía, yo sé que salía por el otro lado y creo que eso fue vital, ¿no? Hicimos un inicio, consiguió en este caso Frank, consiguió que el equipo funcionase, creo que Mm. no tocabas nada, tocabas poco, pero es que cuando salía un jugador y entraba era complicadísimo. Yo recuerdo que salía algún partido, Damián Suárez entraba Flaño, no pasaba absolutamente nada, jugaba Beranger algún partido, Héctor Verdes, Sí. de los tres de en medio, Rivera jugaba casi siempre. Y luego Sí. el que intercambiaban entre Generero y Mantecón, pero es que Mm. daba igual quién jugase, eran jugadores de un nivel que tú decías que el equipo funcionaba, Todo, todo, es un todo. reloj suizo, Carles era bueno, también. Carles excepcional, Porque a Carles le excepcional. pasa un poco lo que a ti. O sea, Carles venía del Valencia Mestalla, si no me Sí, equivoco, y era su primer año de profesional. Se planta en el campo del Hércules, te hace el gol en la jornada 2 y. excepcional. Buah. Creo que marcó en la primera jornada también. Yo creo que Carles metió en el primer Sí, partido de puede liga ser. también. Creo que el tercer gol lo hace Carles en el primer partido de liga. Empezamos bien. Fue un equipo que, en este caso, los jugadores que teníamos que coger un poquito más de confianza empezamos bien. Es unido a la Mm. experiencia que teníamos. Los resultados fueron buenos desde el inicio. Pues imparables, ¿no? Yo creo que fue un Sí. año imparable. Yo recuerdo el partido ese de Villarreal que todo el mundo Fua. recuerda. Es una de las mejores charlas que ha dado un entrenador a un descanso. Recuerdo Sí. ese día que Frank, en el descanso, al hilo de las anécdotas, que estaba Bruno Soriano en el Villarreal. Mm. Pegaron Es un verdad. baile. La primera parte fue 1-0 el Villarreal, nos pegaron un baile brutal, Mm. brutal. Recuerdo que nos dijo que si Vicente del Bosque estuviese hoy en la grada, Bruno Soriano de segunda división iría a la selección. Sí, dijo eso. Nos dijo eso exactamente. Pues sí que es cierto, que Bruno era un jugador. Sí, En sí. primera, da igual cuando lo pusiese, jugaba al fútbol. Claro. Era una fantasía. Era de los jugadores que tú te dices, me voy a sentar a ver a este chico jugar a fútbol porque era Mm. espectacular. Pero salimos en la segunda parte, apretó ahí como tenía que apretarnos un poco las claves y en 10 minutos 1-2. Sí, 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 es Nos verdad. empataron casi al final, pero ese año Que vino Ángel estaba. también, Sí, ¿no? vino Ángel en enero. Vinieron Ángel y Aaron, que Sí, también nos sumaron mucho y creo sí. que éramos un equipo en el que bueno, pues las posiciones en las que teníamos que reforzar un poquito más, en este caso, pues supieron también en enero tocar esa tecla y, bueno, Ángel hizo goles importantes, Aaron también fue importante en la Mm. segunda vuelta y creo que fue, bueno, eso el año soñado por cualquiera. Total. ¿Cuándo tú dices este equipo va a subir? O sea, porque claro, me acuerdo que subimos en Almería, que sin jugar,
pero ¿cuándo dices tú, este equipo va a ser de primera sí o sí? Porque evidentemente en ese momento no lo puedes decir, pero sí que es verdad que el jugador lo intuye ya, decir, esto es imposible que se nos escape. A ver, hay dos, tres partidos esa temporada que marcan mucho. Para mí uno es ante Navidad, partido ante Navidad en el campo del Real Madrid Castilla. 0-0 con uno menos nosotros, habían expulsado a Alberto Rivera, llega al minuto, no sé si era 90, Sí, 94, una falta de Eduardo Vaca que hace ¡pum! Y la mete. Y creo que ahí nos vamos a 12, 13 puntos 21 de diciembre, de, ahí estaba yo. 12, 13 puntos, 14 Sí. puntos del tercero. Yo creo que tenemos una brecha. El equipo estaba funcionando muy bien. No veía al equipo en ese momento. Pero claro, yo no era un jugador con experiencia en ese momento. Eso me pasa ahora y tú ves que las inercias de los equipos, pues bueno, luego las has visto en otros años. Como el Sí. Levante se ha puesto ahí y no ha conseguido bajarlo nadie. El Granada hace 3, 4 temporadas, también 2, 3 temporadas, también se puso ahí y tenía un equipo con experiencia y consiguieron un poquito de brecha ya. Nadie consigue bajarlos de ese tren. Y luego hay otro partido. Hubo dos, tres momentos durante la temporada. El inicio de esas 5 primeras jornadas ganando, la sexta Total. empatamos, luego volvemos a hacer 3, no perdemos hasta la décima. Es importante, pero yo ahí no tenía la experiencia para saber que ese equipo va a subir, porque Claro. el año anterior el Elche se había ido líder en diciembre o enero, creo, y no habían conseguido, se había caído mucho en la segunda Sí. vuelta. Entonces había mucho miedo a que el equipo se cayese. Pero yo creo que el día que todos sabemos que el equipo sube es el día de Villarreal, ¿no? Como Sí, hemos sí, hablado total. antes. Yo creo que la victoria esa de Villarreal, todo el mundo, bueno, quedaban, no sé exactamente cuántas jornadas quedaban Quedan luego, poquito, pero quedaban que, pocas, creo que subimos quedando 5 jornadas, sí, 4 o 5 jornadas sin que es una jugar. barbaridad, ¿eh? Sí. Pero ese día yo creo que todos celebramos un poco Sí. lo que es el ascenso. Hombre, por supuesto, aquí se celebró y luego me acuerdo que podíais subir contra el Barça B, Sí. que se empató a uno si no me equivoco, y luego ya es verdad que no sé si fue el Almería o el Villarreal que uno de los dos pinchó y ya no, fue el Villarreal creo que falló y ya se subió, si no me equivoco, porque encima la última jornada era Almería-Villarreal que el que ganaba subía, que al final subimos los tres que estuvimos ahí arriba. Yo recuerdo que luego lo hablábamos, ¿no? Porque había algún compañero luego que compartió con Almería y el Villarreal, el Almería en este caso vivió ese año 3 ascensos. Vivió que nosotros subimos contra ellos en su Es campo. verdad, Vivió en la última jornada que el Villarreal les gana y suben ellos y ellos luego suben en es playoff. Vivieron verdad, 3 sí, ascensos esta temporada. es verdad, no me acordaba de eso. Luego, me quiero preguntarte también acerca de Fran Escribá, porque a mí me dio una charla una vez, después del año del ascenso, el primer año en primera, cuando yo me saqué el título de entrenador, que nos decía que una de las claves de su éxito, como tú has dicho, era que ponían el 4-4-2. A mí nos dijo que esos dos pivotes, eso era una clave, que eso era un cerrojo. Esos dos se ponían por delante de la defensa y ahí no pasaba nadie. Sí, de hecho había un entrenamiento en el que él incidía mucho en eso, ¿no? En esos dos jugadores de por delante de la defensa. Aparte nosotros esos dos jugadores que teníamos eran con mucha experiencia Sí. y eran jugadores bueno, que mantenían mucho la posición, llegaban mucho a las ayudas por fuera, nos liberaban mucho a los de arriba. Y eso al final, bueno, nos dio ese equilibrio necesario. Porque no recuerdo bien, pero creo que ese año ganamos muchos partidos 1-0. Nosotros Sí, éramos un sí. equipo que cuando nos poníamos ganando por delante era complicado. Teníamos buen balón parado, teníamos a Edu, que es uno de los mejores lanzadores que he Sí. visto. El equipo por arriba, teníamos a Sergio Pellegrín, Xavi Echeita, David Generelo, Berry Powell cuando entraba. Era un equipo también fuerte a balón parado. Entonces creo que tuvimos muchas cosas bueno, que él supo darle ese orden, darle ese criterio necesario, porque luego él tiene un talante, tiene una educación, o sea, lo que te digo es no perdía la compostura casi No, no, en nunca, ningún nunca. Muy elegante momento. siempre. Siempre una buena palabra, el día que tenía que decirte algo era conciso, era concreto a la hora de darte una directriz. Y bueno, creo que se juntaron muchas cosas positivas esa temporada. Había muchos factores que se tenían que reunir para hacer una temporada así. Creo que Sí. una de las claves también Eh, fue la tranquilidad, el orden y todo eso que nos aportaba Fran. que por cierto, él también era debutante en la categoría. O sea, eso Sí, 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 fue. Él sí. estaba con Quique Sánchez Flores y era debutante. Sí, sí. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención, que lo sigo pensando, es que yo no había visto tantos goles a balón parado como ese año. O sea, reuníais a mucha gente en el primer palo. Es que me acuerdo que acumulabais a mucha gente en el primer Acumulación, palo. acumulación, Sí, aparte, me sí, acuerdo sí. perfectamente. Y, y Recuerdo eran con muchos otra así. anécdota de esto, porque, como he dicho, Edu era uno de los jugadores que mejor golpeo he visto y tenía, era un golpeo
Pero claro, le pegaba tan fuerte a la pelota que había días que entrenando, Echeita, Pellegrini y todo igual, cuando les tocaba despejar haciendo el defensivo, me decían que claro. fuese a sacar yo. Saca tú que tú no le pegas tan fuerte y las tuyas son más fáciles de despejar. Pero sí que es cierto que teníamos un lanzador excepcional. Sí, ¿no? total, Edu es un total. lanzador que Es una barbaridad, sí. toda falta de medio campo hacia adelante era meter al equipo al área. Esos Mm. corners, él le pegaba con esa fuerza cerradito y luego las faltas. También otra, También en las faltas también. Total. Si pasaba la barrera, había porteros que te decían, ¿no? Ya el año siguiente de primera que tuvimos a Toño también, que era un portero de primer nivel, que había jugado muchos años en primera división. Había que entrenando, pero decirte que se ponía delante de la barrera, he visto hacer 3, 4 seguidas, que no es fácil. Sí, sí. Que te No, lo pones a claro que tirar no. y en el momento que le pasaba la barrera le hacía una parábola, subía tanto y bajaba tanto y le pegaba con tanto aductor que fue un golpeo excepcional y creo que el balón parado de Edu ese año Es no dio brutal. mucho, pero teníamos muy buenos rematadores juntados eso, que teníamos buenos rematadores y luego el lanzador es vital. Creo que tener un buen lanzador en segunda división es brutal. El balón es para en algo que segunda le puede sacar división mucho creo rédito. que es clave. Luego, subes con el Elche a primera. ¿Tú recuerdas tu debut en primera? Y también quiero preguntarte, ¿qué diferencia notas entre la primera y la segunda división? Porque siempre me da mucha intriga, pero no entiendo por qué hay tanto cambio entre una y otra. Recuerdo perfectamente, nos metieron 3 en Vallecas. Yo también me acuerdo, ahí El también debut estaba nos yo otra metieron 3 vez. en Vallecas y aparte no jugué ese día. Yo he estado toda la pretemporada. Yo pensaba que iba a jugar y justo antes del partido dio el 11 Frank y no. Pero bueno, en este caso no. Debuté en Vallecas, perdimos 3-0 y bueno, no fue el debut soñado para nada, pero bueno, siempre lo tendré ahí Sí, en el total. recuerdo. Y la diferencia entre la primera y la segunda división es que los errores que tú cometas en primera división te castigan muchísimo más que en Pero segunda. tanto se nota, o Sí, mucho, sea, mucho, mucho. actualmente, claro, yo es verdad que en segunda veo bastante nivel, pero sí que es verdad que todo el mundo que ha tenido experiencia en primera me dice, no, es que de verdad es que no tiene nada que ver. Primera división, tú sabes que cuando sale el calendario hay 7 o 8 partidos que son muy difíciles que ganes. Mm. Tú sabes que vas al campo del Barça, vas al campo del Madrid, vas al campo del Atlético, vas al del Sevilla si el Sevilla tiene un buen año, del Betis, del Villarreal, y son partidos que luego durante el año, si encuentras puntos en esos campos, bienvenido sea, Sí, pero son difíciles. sí, es Tú verdad, es sabes verdad. que es complicado, tu liga no está ahí. Si eres de un equipo de mitad de tabla hacia abajo, tu liga es otra. Tu liga es el Alavés en tu campo, el Mallorca en tu campo. Cuando vayas contra esos rivales directos, intentar sacar el gol a verás también, intentar puntuar fuera, sacar tus puntitos fuera, hacerte fuerte en casa. En segunda, totalmente lo contrario. En segunda, da igual quién vaya primero y quién salga el Sí, es verdad, último, es verdad. quién haya subido y quién haya bajado. Cada partido es un mundo, es una categoría muy, muy igualada y hay más desigualdad en primera. En primera, tú cometes un error en campo propio Y ya está. y si lo cometes contra rivales no sé, te enfrentas al Madrid hoy en día y tienes una pérdida de campo abierta con Vinicius, Rodrigo, Mbappé, es que no, ¿Cómo, es decir, es complicado, muy difícil, muy cómo, difícil. cómo es jugar contra esa gente? Contra un Madrid, un Barça, un Atlético, que tienen jugadores de nivel top Pues mundial. bueno, tienes que tener tú, para intentar sacar algo positivo con ellos, tienes que tener tú uno de tus mejores días y que ellos no estén acertados, ¿no? Al final esos días para ellos tienen partidos más importantes durante la temporada y para ti es uno de los más importantes, los Claro. más bonitos de jugar, ¿no? Mm. Es difícil, ¿no? Creo que el grado de atención y el grado de concentración que tienes que tener esos días es superior porque, como te digo, en cada error que tú cometas ellos tienen un nivel de precisión superior a de todos los demás, ¿no? Nosotros, ahora que se acaba de retirar Tony Kroos, ¿no? En este caso, yo creo que me he enfrentado, no sé si 6 o 8 veces a Kroos y no le he visto fallo en desplazamiento. Es decir, pero es que hace años jugué 4 veces contra Xavi y no he Igual. estado cerca ni de pegarle. Es decir, no es que le robes una pelota, no. Es que antes de que tú llegues a acercarte a robarle, ella ha pasado y se ha ido. Sí. Es decir, al nivel y al ritmo de precisión que tienen, que juegan, es muy complicado. Es muy complicado, es muy complicado porque, aparte, son jugadores de un tan alto nivel que llevan tiempo jugando juntos la mayoría, que se conocen, que, Claro. no sé, el año pasado hubo un gol del Madrid, creo que contra el Bayern, en el que Tony le marca, Kroos en este caso, le marca la acción a Vinicius, le hace Sí, es como verdad, diciendo, sí, sí, córreme sí. al espacio, que son jugadores de un nivel Es verdad, sí, sí, sí. excepcional, ¿no? Bueno, en este caso Tony, pero quien dice, hay una época que tú ibas cuando he ido al Bernabéu a jugar contra el Madrid, juegas bien, Mm. pero, Es una... pero sabes que vas a perder. Mm. Es Es verdad. decir, Yo es recuerdo complicado.
aquel año vuestro en el Bernabéu que os pusisteis 0-2 Nos perdimos de milagro. y sí, sí, sí. Íbamos Y en el en 80. 2 minutos nos Y yo empatan. recuerdo que Militao de delantero mete un gol Militao, hay un penalti de Madrid. Es decir, pero en la época de Cristiano, Benzema y Bale, yo recuerdo, tú dices, no, vas al Bernabéu, estás jugando y te dejan jugar, no te aprietan tanto, los de arriba, pues bueno, se guardan un poquito más para los. Pero tú sabes que van a llegar, llegaba Sí. Cristiano y decían, pom, pom. Contra el Barça era diferente, ¿eh? Contra el Barça, tú me dices, ¿dónde has sufrido más en tu vida en un campo de fútbol? La primera etapa contra el En Barça. el Barça, ¿no? No, No te aparte, domina mucho más, la presión también adelantada que hacen. buah, yo No no salís. recuerdo asfixiante. Mm, Contra el Madrid, yo he disfrutado más los partidos contra el Madrid y los he sufrido mucho más contra el Barça. sí, Contra el Barça los he sufrido más porque es que ha habido días de casi no tocarla, casi no tocar la pelota. Y cuando tocabas la pelota, recuperabas en tu área a 80 metros de la portería claro. contraria y te venía Alves, Mascherano, Piqué, tal y cual, y esperándote ahí. Y además el jugador también tiene la inercia de no salir jugando porque ya sabes Muy difícil, muy que se puede difícil, muy perder. difícil porque te ahogaban, te presionaban, no perdían, tenían un porcentaje de pase, tiraban paredes en 2 metros, Messi, Suárez, Ney, una velocidad, jugaba Pedro en la primera época. Tú decías, es que encima luego es que no te perdonaban, ¿no? Yo creo que la primera vez que fuimos allí nosotros en Elche ese día, creo que no juega Messi, pero no hace un hat-trick Alexis Sánchez, es Claro, que un jugador de Alexis Sánchez, un jugador. brutal, ¿no? Eh, Vamos a intentar no conceder pronto, era importante, ese día concedimos uno de los goles pronto, Mm, se te pone muy, muy cuesta arriba porque es lo que te digo, es que te asfixian, ¿no? Te asfixiaban tanto con la posesión, apretaban arriba, son verticales cuando tienen que serlo, son seguros, se juntaban Xavi, Iniesta, Busquets, mm. muy difícil, partidos en los que era muy complicado, muy complicado. A mí una cosa que me da mucha intriga de vosotros es a nivel mental, cómo se afecta el jugar fuera de casa a jugar en casa. Porque, sobre todo, también lo he visto contra grandes equipos, como puede ser eso, un Madrid, un Barça, que a lo mejor viene aquí el Madrid y se le planta mucha más cara que cuando se le va al Bernabéu. O sea, lo digo de todos los equipos. No sé si el hecho de jugar en casa se siente uno más arropado, más seguro, pero sí que es verdad que la inercia es que aquí, o sea, que en casa se aprieta más que fuera. ¿Eso por qué suele pasar? Bueno, yo creo que también va en función del planteamiento a veces del Mm, partido, ¿no? Sabes que es más complicado ganar en el Bernabéu que ganarle en tu campo al Madrid, ¿no? O hay veces que es más fácil sacarle puntos, los equipos le sacan más puntos al Madrid fuera que en el mm. Bernabéu. Que no siempre es así, que hay Ya, ya, años sí, sí, sí. en los que no, ¿no? De hecho, nosotros creo en la segunda etapa de Elche, una de las veces empatamos en el Bernabéu y otra vez le empatamos Valde- aquí en casa, Ah, el bueno, año, Valdebebas año al después final del Coba. creo En el de Bebas perdemos me, 2-1. me dio Benzema, sí. Sí, marcó Benzema al final del partido, pero sí, contra el Madrid han sido partidos más igualados. El Mm, último creo que no, que perdimos 3-0 y 0-3, la última temporada sí que no. Pero los demás partidos han sido partidos mm. más igualados. Pero bueno, yo creo que es más difícil, ¿no? Parecen más grandes, ¿no? Tú vas al Bernabéu, vas al Camp Nou y muchas veces lo Impresiona, que te ¿no? digo, parecen más grandes, ellos también están más acostumbrados a las medidas de ese campo. Al final tú el jugar de local, pues bueno, la inercia de tu público, tu campo lleno siempre en esos partidos, te lleva un poquito más, llevas un poquito de ese nivel de, a lo mejor de agresividad o de, bueno, pues Mm, bueno, te da un poquito de más de sí. libertad o te da un poquito más de fuerza para los partidos de casa. Vale, y Fidel, ahora hablando un poco de tácticas y todo esto del fútbol, que me interesa mucho, es, tú has jugado de interior, has jugado de extremo izquierdo, extremo derecho, un poquito más adelantado. ¿Cuál es la táctica a ti que más te beneficia? O sea, ¿cuál dirías tú? O sea, si tuvieras que elegir ¿En una, qué posición, en qué o posición sea, te refieres o tácticamente el quiero que me sistema? digas la posición que más te gustaría a ti, en la que te sientes más cómodo, en la que sacas más virtudes tú, y luego la táctica que dirías, a mí esta es la que más me gusta. A lo mejor hay muchas que te gustan, no depende del partido, pero si tuvieras que elegir una. A ver, yo creo que he evolucionado como jugador. No soy el mismo jugador ahora que hace 10 años, Mm, obviamente. Me he ido adaptando. La mayoría de entrenadores ahora me utilizan más por dentro que por fuera. Siempre he sido un jugador de banda. Cuando tenía esa chispita, un poquito más de velocidad por fuera, siempre he sido un jugador de banda. Pero me siento muy cómodo dentro. Yo creo que con el mm, paso de los años me he adaptado a jugar dentro, en media punta o de tres por dentro, en medio centro con tres por dentro, con un poquito más de libertad. Y me siento muy cómodo, me siento más cómodo dentro ahora de media sí. punta y por derecha que por izquierda. Pero lo que te digo es porque los entrenadores en los últimos años me han utilizado más en media punta y en banda derecha que en izquierda. Yo creo que desde la última etapa de Francisco, el último año de, Mm, de primera, no juego casi en banda izquierda, ¿no?
Entonces, pues bueno, me he adaptado bien dentro, he perdido esa chispa de velocidad, ya no soy tan veloz como a lo mejor era antes o en mis inicios, en mis primeros años de carrera. Y bueno, pues me he adaptado un poquito a jugar por dentro y la verdad que me siento cómodo y me gusta jugar dentro. Ya en los últimos años que he jugado por izquierda, tanto como con Juan Cruz como con Mojica, yo creo que al final creo que es una de las virtudes que tiene que tener todo jugador es intentar adaptarte Claro, a tus compañeros o a las virtudes de tus compañeros. Yo soy jugador de correr mucho por fuera, sobre todo claro. Moji más todavía que Juan, pero Juan también, ¿eh? Mm, Juan también corría mucho por fuera, creo que el año del ascenso dio 7 8 asistencias y jugaba muy dentro, ¿no? Yo creo que hacía esa superioridad dentro y lo ponía a ellos a claro. correr para afuera, que eran más veloces. Ya creo que de esa última etapa, ahora por dentro me he ido adaptando un poquito a poco. Y a nivel de sistema, a mí me ha gustado siempre mucho el 4-2-3-1. Yo creo que Mm, con dos pivotes, como esa primera etapa de Frank, que es el 4-2-3-1, con libertad para esa media punta, que pueda hacerte superioridad tanto dentro o fuera, que sea un jugador que sea hábil o que se pueda adaptar a otras posiciones. Me gusta mucho ese sistema, pero creo que el 4-3-3 también funciona muy bien, ¿eh? A mm, mí, si tú me dices tácticamente sí, dónde te has encontrado más cómodo, dónde te puedes encontrar cómodo, yo creo que en un sistema de 4-3-3 también he jugado años en los que me he encontrado cómodo. Si tienes ese jugador que puede hacer eh, ese media punta que tenga mucha llegada al área, ¿no? Hemos visto equipos que bueno, no sé, en los últimos años que ese 4-3-3 les ha funcionado muy bien y que han conseguido bueno, el mejor Barça de la historia en este caso sí. siempre ha jugado 4-3-3 y no tenía ese jugador que llegase al área, porque tanto Xavi, Iniesta no eran jugadores de mucha llegada al área, pero había otros equipos en segunda división y tal. Recuerdo un Huesca con Gonzalo Melero que llegaba mucho, que hizo muchos goles de segunda línea y tal, que con ese 4-3-3 también eran Sí, difíciles de jugar que contra ellos. terminaron subiendo, si no Y me lo equivoco. interpretaban muy bien, y creo que es un sistema que también funciona muy O bien. sea, esos dos. Para ti el cuatro Sí, dos tres uno y el cuatro tres sí, tres sí. Si me dices cómo Sí. jugaría yo si fuese entrenador y tal, me gusta más el 4-2-3-1 porque en esa posición de media punta tengo todavía un Mm. poquito más O de sea, tú más libertad. de media punta, Pero sí quizás. que me he encontrado cómodo en el 4-3-3. También en los sistemas de 4-3-3, cuando he jugado adentro, Sí. también, porque casi siempre he sido el jugador más ofensivo de esos tres por dentro, ¿no? Mm. Entonces me he encontrado también bastante cómodo. Y justo al revés, una que no te guste. O sea, una alineación que dirías, aquí me cuesta un poquito más, porque a lo mejor tenemos que replegar un poco más, tenemos que bascular y eso, y no estamos tanto en campo rival. No me gusta el 5-2-3 que hacen algunos entrenadores. No. O No, a mí sea, la línea de 5 me gusta menos, es decir, si te tienes que adaptar, al final esto es como todo. De hecho, el año de Pacheta subimos, claro. subimos con esa formación, me Sí. parece. No sé si era 5-2-3, él hacía bueno, un poco un invertido entre medios porque siempre estaba Nino ahí, Nino pues, también Mm. un poquito el enlace. Pero a mí la línea de 5 me gusta menos. Creo que es un sistema que tienes que trabajarlo muy bien para que un equipo se adapte. En este caso hubo una época que el Girona con Pablo Machín jugaba Sí. muy bien con ese sistema y era muy difícil jugar contra ellos. Ya la etapa de Córdoba, que luego nos elimina ese Girona de Pablo Machín, le hicimos daño nosotros a ellos, pero en los partidos más importantes nos ganaron ellos nosotros, que era Mm. el playoff. El Sí, partido más sí, sí, es importante verdad. del playoff, ellos nos eliminan a nosotros. Y creo que ese Girona jugaba muy bien. Y hay equipos que han jugado muy bien. Creo que el Mm. Inter hace 2 años Ah, jugaba también, con este claro. sistema, jugaba muy bien. Atalanta creo que también ha jugado con ese Mm. sistema. Este Y he año, visto veces creo que este año jugó y ha con jugado el una línea, Leverkusen, sí, creo que también. el mismo Hubo un Barça, momento. creo, últimamente, Mm. con esa formación. También ha jugado en otro momento de forma un poco diferente, con sus matices. Pero creo que es un sistema el que me cuesta más verme, a lo mejor Mm. futbolísticamente, porque en los dos por medio no termino de tal, con el dos por medio evidentemente no Mm. tengo. Y bueno, pues sí, a las posiciones de arriba sí que me adaptaría, pero bueno, creo que tienes que tener unos carrileros sí que no se pisen con los extremos, que tus Claro. extremos de arriba se metan muy hacia adentro. Me gusta menos, Mm. pero no quiere decir que no sea eficiente y que Sí. dé resultado, porque hay equipos que obviamente que le ha dado muchísimos resultados y hay entrenadores que apuestan Sí, sí, mucho claro. Sí, por ese sistema. toda forma lícita, Ese total. sistema. Entonces, tú, por ejemplo, en un futuro a ti te gustaría ser entrenador? Creo que no voy a ser No. entrenador, no. Y si en el caso de que lo fueras, ¿qué tipo de entrenador te gustaría ser? Atrevido. Sí. Eso lo Eso es tengo lo que sí, claro. realmente eso se dice mucho Sí, pero bueno, hay entrenadores que sí que atrevido, me refiero a la presión, ¿no? Yo soy partidario de esos equipos que, mira, por ejemplo, ahora en mi etapa de ahora nos está yendo muy bien Hmm. en bloque medio. Y a mí Sí, me gustaría más ir a bloque alto, pero a nosotros nos funciona mejor el bloque medio. Y lo hemos comprobado. En los días que hemos ido a bloque alto, el año pasado fuimos a bloque alto, sí. el equipo no estuvo tan cómodo
y no éramos tan eficientes como en bloque medio. Mm. Es decir, a mí me gusta más ir a bloque alto porque creo que si robas en campo contrario, estás más Claro. cerca de portería. Pero bueno, los equipos hoy en día te estudian tanto que si cuando ven que es un equipo que van a bloque tan alto, juegan un poco más directo. Si pierdes esa predisputa o esa segunda jugada, también te hacen más daño, ¿no? Pero yo soy partidario de ir arriba. A mí me gusta me gustaría apretar en campo contrario y obviamente siempre con seguridad, intentar salir desde atrás jugando. Lo que pasa que, claro, igual que tú quieres ir a apretar arriba, si tú intentas salir jugando Claro. te van a apretar arriba. Mira, hay un entrenador que aquí a lo mejor en Elche no se le tiene tan buen recuerdo como es Almirón en este caso. Nosotros salimos jugando de atrás con Almirón y al principio nos costó mucho. Pero para mí la idea de salir jugando al Almirón era muy atractiva. ¿Qué pasa? Luego no fue bien, porque el fútbol no. Pero yo creo que la idea futbolística que tenía Almirón en este caso Sí. era buena, era muy buena. Él abría un poco, cerraba a sus laterales para hacer un tercer hombre por dentro y que recibiesen por fuera. Ese año empezamos jugando Josán y yo de carrilero. Es verdad, sí. Jugamos con 3 dentro y jugamos Josán y yo de carrilero. Pero el carrilero contrario, cuando salía la pelota por el lado contrario, hacía superioridad dentro. ¿Qué pasa? Que eso, bueno, era difícil de contrarrestar por los contrarios. Al principio no fue muy bien, pero hubo un momento que el equipo arrancó bien. Sí, y El de hecho metisteis goles. Tú no arrancamos bien el primer partido porque jugamos contra la Real Sociedad, que la Real Sociedad en este caso, creo que si tú me dices, antes hemos hablado de los rivales más complicados o los rivales que más he sufrido. Creo que de los que peores se me ha dado es La Real. la Real Sociedad de Imanol. Sobre Creo todo que allí, ¿no? Imanol es un excelente entrenador. Sí. Yo, de los equipos que más me siento a ver delante de la pantalla en los últimos años, soy la Real Sociedad. Me encanta la idea. Sí, es verdad. Un equipo presionante, van a duelo. En los últimos años, Lenormand iba a duelo a campo. Cuando he visto, iba al campo, iba al Bernabéu y iba Lenormand con Benzema, Sí. apretaba casi a campo contrario, pero mucho riesgo a la hora de defender, pero Pero es que tenía una muchos idea resultados también positivos. muy atractiva Sí. de Daba gusto juego, verlo, los sí. jugadores con mucho nivel, en la época cuando ha estado Silva, buen nivel, ahora Fua. con Taque, Cubo, Brahim Méndez, el año de Isaac volaba, Sí, es verdad. luego Sorlot, no sé, Oyarzábal, la calidad de Oyarzábal. Tienen muy buenos jugadores, pero con una idea y que lo interpretan de una forma Llevan años ya excepcional haciéndolo así, es y verdad. que desde fuera, de verdad que creo que Imanol, no estoy descubriendo No, es verdad, es verdad, es nada verdad. nuevo, creo que es un excelente entrenador y que tiene una idea muy, muy atractiva de fútbol y que a mí en este caso me parece muy, muy, muy llamativa y me gusta mucho verle jugar. Mira, a mí me gustaría hacerte a ti como futbolista profesional una pregunta, porque a mí me cuesta mucho entender algunas cosas, que es sobre todo en salida de balón, ¿vale? Cuando tenéis tantos riesgos de poder perder el balón, es lo que tú has dicho, hay equipos que salen a presionar, que te roban y ya están en campo rival. Entonces, claro, ¿no lo consideras como demasiado riesgo para quizás romper normalmente solo una línea de presión? Porque al final a lo mejor sales de esa línea y no están tampoco en campo contrario, y a lo mejor es demasiado riesgo. O sea, no digo que no se haga y que no se intente. Digo que cuando te roban 3, 4 veces, también intentar jugar un poco más directo al espacio, a la espalda de la defensa. Que con el Elche el año pasado, algunas veces, sí que es verdad que yo notaba que con Dituro lanzaba el largo a Mourad, al espacio, cuando había alguna presión. Pero, por ejemplo, este año yo veo al Elche, que es el equipo que más veo, que a veces sí que es verdad que toma demasiado riesgo en defensa. De hecho, el gol del Albacete fue una pérdida porque Plano recibe de espaldas, no recibe diagonal, entonces tampoco tienes una apertura de visión, o sea, como si recibes en diagonal. Entonces, claro, al recibir de espaldas no sabes lo que te viene por detrás. Si no estás bien perfilado, que eso también lo considero muy importante en una salida así, creo que no se tomó una buena decisión, él no estaba perfilado, se perdió y son 3 puntos menos que te llevas. Entonces, Yo creo que a la hora de salir jugando o jugar directo, creo que funciona un poco de los jugadores que tengas en el campo. No es lo mismo jugar con Lucas Boyé de delantero, Sí. sabes que todo el juego directo que le pegue y demás te va a hacer bueno casi cualquier jugada, que jugar con Fidel de falso 9, por ponerte un ejemplo. Es que cambia mucho, ¿no? Yo creo que si lo hacen, los entrenadores que hacen así es porque creen que de esa forma, pero obviamente van a sacar más rendimiento que pegándole en largo. A mí, obviamente, con seguridad, me gustaría que mi equipo sacase jugando desde atrás. Y creo que lo importante de un equipo es que tenga mecanismos
para saber diferenciar en el momento en el Eso que es. puedes jugar en largo y en corto o tener las dos alternativas. Creo que esas Mm. dos alternativas, tener esas dos alternativas, pero no es fácil. No, Porque claro, si tú claro, quieres jugar en un claro. equipo, nosotros, por ejemplo, el año pasado en la primera vuelta jugábamos con Febas, Nico Castro y yo, muchos partidos en la parte inicial de la primera vuelta. Mm. Creo que éramos tres jugadores para salir desde Sí, atrás, sí, jugando, claro. obviamente. En función de los jugadores que coloques en el campo, yo creo que tienen más éxito, tendrá más éxito Mm. o no, y las variantes que el entrenador vea, obviamente. Total. Ahí sí que estoy de acuerdo contigo. Vale, bueno, Fidel, de todos los entrenadores que has tenido, ¿cuál crees que ha sacado tu mejor versión? A ver, es que es difícil, ¿no? Quedarte con uno después de todos los buenos entrenadores que he tenido y en diferentes etapas, Es complicado, lo sé, lo sé. Hazme un top 3. unas más inexpertos y otras con más experiencia. Pues es difícil, ¿no? Porque creo que he tenido buenas temporadas. Por ejemplo, el año de Córdoba, creo que Oltra, sin empezar jugando desde inicio, consiguió sacarme muchísimo rendimiento. Creo que a nivel de números ha sido mi mejor temporada, la de segunda, el segundo año de Córdoba. Yo creo que Pacheta tiene que estar sí o sí, ¿no? Pacheta tiene que estar sí o sí, pues porque ha sido un entrenador que quizás en un momento muy importante de mi carrera, yo venía de 2, 3 años complicados, me dio esa confianza o ese cariño necesario para volver a ser el jugador que anteriormente fui y como te digo, ¿no? Y que esa confianza que necesitaba, porque al final dices, no, la confianza se la gana uno en el campo y demás, pero bueno, hay ciertos días en los que yo Mm. recuerdo, hay un partido que me marca mucho mi temporada, que es un día que hago un hat-trick en casa contra el Mirandés, que ese día Pacheta me pone y yo venía de hacer un partido horroroso en Huesca. Yo recuerdo que la semana anterior de Huesca había hecho un partido horroroso. Habíamos perdido 2-0 solamente, creo que era el Huesca de Mitchell, Mm. estoy casi seguro, que el Huesca sube, ese año gana la Liga, creo, y ya había jugado un partido horroroso en Huesca y me mantuvo en el 11 la semana siguiente y hice 3 goles. Y creo que es un partido que marca, te marca Mm. mucho la confianza, de ahí en la semana siguiente, juegos, partidos que luego, bueno, tan importantes. Y bueno, creo que Fran Escribá tiene que estar también, es uno También. de los entrenadores más influyentes en mi carrera, ¿no? Sobre todo en esa primera etapa en la que yo era un niño y a nivel táctico Mm. y a conceptos tácticos me imprimió todo muchos conocimientos, creo que aprendí mucho y luego lo tuve en una segunda etapa también de primera división en la que yo era un jugador mucho más experimentado y también disfruté de mucha confianza y conseguimos también en la primera temporada Mm. esa permanencia en el último suspiro que, bueno, he vivido cosas muy bonitas también Sí. con él y creo que también está en mi top de entrenadores. Y de todos los entrenadores que has tenido, ¿cuáles dirías que se asemejan más entre sí? Si hubiera dos que se asemejaran entre ellos, ¿qué dos dirías? Que dices, bueno, pues esto tiene más o menos a nivel táctico se parecen mucho, a nivel de personal se parecen mucho, gestión de grupo. Mira, es que claro, en este top 3 no te he metido a Francisco, y Francisco también es un entrenador espectacular, la verdad, Mm. me parece un entrenador. Mira, la temporada pasada estuve a Rubén Alves, que estuve poquito tiempo con él, y me parece no jugué ningún partido titular que estuve con Rubén Alves, pero me parece un entrenador espectacular, Mm. excepcional, creo que va a ser un buen entrenador. Pues es atrevido, le gusta apretar arriba, equipo alegre, me gusta mucho. Creo que Francisco y Rubén Alves se asemejan Se un poco en asemejan. la forma de vivir el fútbol, de ir a apretar arriba, del duelo de la gente de arriba, de luego libertad en ataque, de un equipo que sea vertical y demás. Yo creo que son dos entrenadores que se asemejan sus equipos a la forma Mm. de jugar, Qué con bueno. matices, obviamente, Sí, cada sí, uno claro, tiene claro, sí, sí, pero sus bueno, que se matices. asemejan, vale, vale, está bien saberlo.